Vamos a saludar con nuestro siguiente invitado, el doctor José Chimbo, presidente del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Con él vamos a hablar sobre acciones del Comité de Ética frente a denuncias de corrupción contra asambleístas. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Yupaychani, licenciado Alipunya Tachasquipay, Tucuy Cayuyari Tauya Kunata, Caipindicapane. Gracias, licenciado, por darle este espacio y por invitar siempre a las órdenes. Gracias a usted, asambleísta. Vamos a entrar con un tema que no estaba programado en esta agenda, pero en todo caso no podemos dejar de hablar lo que está pasando en el país. No sé si la Asamblea de pronto en los próximos días va a anunciar o va a llamar al director o exdirector del SNAI, el coronel Fausto Cobo, por todo lo que está pasando y por todo lo que ha pasado durante estos últimos días en la Asamblea Nacional. Sabemos que él ya no era el director del SNAI, porque él justamente lo nombraron director de inteligencia un día antes de la masacre. Pero me gustaría escuchar su criterio de todo lo que está pasando en este país. Hay 118 personas que han fallecido en esta semana, solo en esta semana, asambleísta. ¿Qué debe hacer la Asamblea? Gracias, licenciado. Una preocupación enorme para todos los ecuatorianos lo que está pasando a nivel del país. Ayer debatimos y analizamos Jessica Castillo, asambleísta de la bancada del movimiento Pachacuti, presentó una moción, una resolución para que sea comparecida a esta Asamblea Nacional las autoridades de la SNAI, el exdirector de la SNAI, el coronel Fausto Cobos, y el nuevo director, a fin de que venga a explicar a la Asamblea Nacional y a los ecuatorianos de qué está pasando con la política pública carcelaria en este país. No puede violentar los derechos de las personas privadas de la libertad porque no hay claridad de una política pública respecto a los PPLs a nivel del país. En ese sentido, la resolución fue en hacer llamar al ex director general de la SNAI, coronel Fausto Cobos, y también a la nueva persona que ingresó a esta institución. No puede pasar eso en este país, y a la vez también en el gobierno de Guillermo Lasso que no haya esa claridad. Vemos con mucha preocupación de lo que está pasando, la inseguridad en el país. No podemos salir a las calles, a los mercados, a los supermaxis, no pueden salir mucha gente a los bancos, a las cooperativas. Realmente hay mucha inseguridad en el país y eso realmente nos preocupa a todos los ecuatorianos. Por eso fue el llamado a la señora ministra de Gobierno para que venga a la Asamblea Nacional y pueda explicar de lo que está pasando en el sistema carcelario en el país. Correcto, y yo creería que también podría entrar en ese llamado el gobernador del Guayas, el señor Pablo Arosemena, porque recordemos que él un día antes nos dijo que todo estaba controlado. Él era el vocero en ese momento, el que estaba dando declaraciones y hablaba de que todo estaba controlado cuando ya habían supuestamente 16 muertos. Pero resulta que al siguiente día encuentran más de 70 personas muertas. Sí, efectivamente es una preocupación. El gobernador de la provincia de Guayas adelantó, sabía con la información, debía haber informado, en este caso, al director general de la SNAI, para que pueda precautelar, para que pueda reforzar con la fuerza pública al interior de las cárceles, para que no exista esa masacre al interior de ese sistema penitenciario. Por lo tanto, no solo debería haber sido llamado estas autoridades, debería haber sido llamado esas y otras autoridades con la finalidad de que dé una respuesta al país, todo el Consejo de Seguridad de la SNAI, para que puedan responder al país. En ese sentido, nuestra preocupación sí ha sido
muy fuerte para que pueda dar una respuesta al país. Debería dar una respuesta el directorio del sistema de rehabilitación social, que está integrado por los ministros de la SNAID, salud, trabajo, educación, inclusión económica, social, deporte y cultura, patrimonio, y el defensor del pueblo. Debería comparecer a la Asamblea Nacional, y por lo tanto vamos a seguir investigando, dando seguimiento desde la Asamblea Nacional para ver qué ha pasado de fondo en esta crisis carcelaria a nivel del país. Desde su punto de vista, doctor Chimbo, ¿cuál es en realidad el problema o por qué se está dando este problema en las cárceles del país? Porque antes no habíamos visto esto. Aquí hay tal vez un responsable un poco oculto de todo lo que está viviendo el país. Y ese responsable, que tal vez no lo quieren decir algunos medios, es el expresidente Lenín Moreno. Recordemos que el señor Moreno desarticuló el Ministerio de Justicia. Si no me equivoco, también estaba allí el Ministerio Coordinador de Seguridad, que eran instituciones que se encargaban del control del tema carcelario. Ahí me imagino un servicio de inteligencia en la actualidad, y había también con el señor Moreno. ¿Dónde están los servicios de inteligencia del país? ¿Cómo es que dentro de una cárcel entra un fusil? ¿Cómo es que dentro de una cárcel entra una pistola, una granada, una bomba, como la querramos llamar? Pero aquí tiene que haber una explicación. Porque si yo a usted lo encierro en un cuarto con rejas y afuera dejo a un guardia, y ese guardia tiene que responderme por lo que pase dentro de esa puerta, pues aquí hay responsables, y quienes son los culpables de todo lo que está pasando aquí es el propio Estado, por no decirlo el gobierno, porque ellos son los que prácticamente están encargados de velar por la vida de esas personas que están dentro de esas cárceles. Asambleísta. Efectivamente, de acuerdo con su comentario, el análisis, nosotros vivimos esa realidad y hemos visto a través de los medios de comunicación que ustedes informan y otros medios de comunicación. No es justo que un sistema carcelario exista todas las facilidades que puedan ingresar, como hizo referencia usted en el comentario, que entren revólver, que entren marihuana, que entren otros tipos que tienen la facilidad, cuando el gobierno debería sensibilizar, capacitar a la estructura del Estado, a todos los que, al cuerpo colegiado que integran, que manejan el sistema de política pública carcelaria, debería ir mejorando, ¿no? Y sabía perfectamente este gobierno en qué condiciones encontró el sistema carcelario, y tenía que prevenir, ver personas especialistas que puedan garantizar la seguridad del sistema penitenciario, que no haya esta masacre, y si hay instituciones que tienen información, que informe con mayor frecuencia, con antelación, la que va a ocurrir. En ese sentido, que el gobierno gobierne, ponga las autoridades, que conozca y sepa el sistema penitenciario y dé una respuesta al país, porque hay una violentación de derechos humanos que ya se está pronunciando a nivel internacional, y el Ecuador no puede ser una excepción de aquello. Tiene que mejorar la calidad de control del sistema penitenciario, y por eso vuelve y enfatizo que la inseguridad en el país está creciendo. Ya la ciudadanía no tiene esa confianza, esa facilidad de salir a un mercado, a una tienda, a depositar, a retirar sus ahorros de las cooperativas, de los bancos. Ya tiene ese miedo de salir a un parque, de disfrutar con la familia. Entonces hay una inseguridad en el país, cuando el gobierno debería poner más control, más seguridad, para que puedan controlar, en este caso, la seguridad en el país. Bien, doctor, en este panel me acompaña mi compañera Carla Aro, que también tiene inquietudes. ¿Cómo está, Carlita?
Buenos días, mi querido licenciado de la Cruz. Doctor, muy buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista aquí en Los Especialistas. Doctor, nos llega la noticia de que guías penitenciarios manifiestan que hay la posibilidad de que más o menos sean alrededor de 300 muertos que hay. Ya no 117 ni 107 como se manifestaba, sino que parece que va a haber un incremento de acuerdo a lo que ellos han estado investigando, el conteo que se ha estado haciendo. 300 muertos, una masacre. Consideramos que la asamblea en general, no grupos, no ciertos movimientos, sino la asamblea en general, debe de, aparte de pedirle al gobierno las explicaciones respectivas, como usted lo acaba de decir, debe de trabajar en algún proyecto que apoye y que aporte al tema de la seguridad y sobre todo al tema de la crisis carcelaria. ¿Ustedes como movimiento o como asamblea ya se han empezado a reunir para tratar este tema? ¿Van a tener alguna hoja de ruta? Porque este ya es un tema no solamente de las autoridades a quienes les compete el manejo de la cárcel, sino ya es a nivel nacional. Ya tenemos que involucrarnos como gobiernos, como asamblea, van a visitar los centros carcelarios, tienen que hacer algún tema de estudio para poder, si es necesario, hay que cambiar la ley, pues hay que cambiarla. ¿Qué tienen pensado ustedes como asamblea? Bueno, efectivamente es una gran preocupación como Estado, como país, como Asamblea Nacional. Aquí tenemos que unir las instituciones a sacar adelante esta crisis carcelaria. La Asamblea Nacional, el Ejecutivo, la Justicia, tiene que generar inmediatamente una mesa de trabajo con todo el cuerpo colegiado que está encima de la SNAI para que puedan redefinir, reorientar la política pública del sistema carcelario. Y tenemos que revisar, siendo responsable con el país, con los ecuatorianos, con los familiares y con las personas que están privados de la libertad. No porque tienen privación de libertad, ellos no tienen derechos humanos, ellos tienen derechos humanos que tiene que proteger y darle seguridad al Estado. Entonces, realmente ayer iniciamos ya con una exhortación que planteó la asambleísta Jessica Castillo. Por lo tanto, nosotros vamos a avanzar y que venga la autoridad máxima de la SNAI y nos pueda explicar al país y a la Asamblea Nacional qué falló para que haya esa muerte, esa masacre que se veía antes solo en las películas. Hoy estamos viviendo en la vida real. Eso no quisiéramos que suceda nunca más en este país. Qué bueno, asambleísta, porque parece que esto fue algo ya orquestado. Esta revuelta no se arma en una hora ni de la noche a la mañana. O sea, esto es una masacre y esto tiene que haber sido planificado y tiene que haber tenido ayuda de personas que laboran dentro. Eso cualquier persona consciente lo va a decir, y yo creo que ustedes como asambleístas ya se han dado cuenta que hay algo más de fondo que hay que investigar. Pero bien, mi querido doctor, ahora hablemos de la asamblea. Y es que la asamblea ha venido desacreditándose de una u otra manera por ciertos comentarios, rumores y denuncias en firme de actos de corrupción. Y usted como presidente del Comité de Ética de la Asamblea, queremos que nos explique cómo van estos procesos. Por ejemplo, uno de estos procesos que está pendiente es el de Bella Jiménez, con el caso de corrupción que se presentó. ¿Cómo van estos procesos? ¿Qué está haciendo la Asamblea y cómo va a tomar acciones la Asamblea para evitar este tipo de situaciones que de una u otra manera desprestigian a la Asamblea cuando el Ecuador ha puesto pues todos sus ojos en una nueva Asamblea? Sí, efectivamente vamos a recuperar la imagen de la institución de la Asamblea Nacional con nuestras acciones, con el compromiso del pueblo ecuatoriano enmarcado a la Constitución de la República del Ecuador. Cada asambleísta tiene la facultad de legislar y de fiscalizar de acuerdo al artículo 120 de la Constitución, y el artículo 127 de la misma Constitución nos prohíbe algunas facultades, como es el caso de tráfico de influencia, nepotismo, el tema de no cobrar diezmos, y entre otros. Eso está contemplada en la Constitución de la República del Ecuador. En ese sentido, nosotros el 14 de mayo nos posesionamos
en la Asamblea Nacional. Fuimos electos para presidir esta comisión. Conformamos 5 asambleístas de diferentes bancadas y de partidos y movimientos políticos, las mismas que asumimos con mucha responsabilidad con el país y con la Asamblea Nacional para ir limando, aclarando, orientando las conductas de los 137 asambleístas que representamos en esta institución. Por lo tanto, tenemos deberes y atribuciones. En tal sentido, ha llegado a este Comité de Ética de la Asamblea Nacional la denuncia de la asambleísta Rosa Cerda y la denuncia en contra de la asambleísta Belia Jiménez, que presentaron los asambleístas Alejandro Jaramillo, asambleísta Victoria Vicentoria. En ese sentido, hemos abocado conocimiento, hemos practicado las pruebas que presentaron en la demanda, hemos cumplido con el debido proceso que señala el artículo 76 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sin vulnerar los derechos de ninguna de las autoridades que están involucradas en este proceso de investigación, porque el Comité de Ética es un órgano que investiga, que sustancia este caso, y por lo tanto hemos cumplido con ese debido proceso. Hemos terminado las pruebas del día miércoles, que presentaron pruebas documentales, testimoniales, y hemos garantizado todo el debido proceso. Tengo 5 días para presentar el informe a los miembros del Comité de Ética de la Asamblea Nacional para que ellos me aprueben ese informe o me puedan negar ese informe. Y posterior a los 5 días, tengo 3 días para poder convocar y poner a consideración de los miembros del comité para que aprueben ese informe, esa recomendación que sale desde este Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Si hay unanimidad en el informe, pasaremos de manera unánime ese informe. Y si es que de pronto existe criterios diversos que no coincidan con el informe que estoy realizando, tendrán que presentar un informe de minoría a la presidenta de la Asamblea Nacional. Y posteriormente la presidenta de la Asamblea Nacional tiene 5 días para que pueda poner en el orden del día y se pueda discutir en el Pleno de la Asamblea Nacional los 137 asambleístas para que ellos puedan resolver, archivar o destituir al asambleísta. Ya depende de análisis, doctor, del debate. Doctor, como para dejar un poco claro y que la ciudadanía lo tenga claro, en este momento en el Comité de Ética solamente hay 2 casos, ¿verdad? El de Rosa Cerdas y el de Bella Jiménez, quienes están en ese proceso de pruebas de cargo y de descargo para que posteriormente ustedes pues hagan el informe y sea aprobado. ¿Cuál es la sanción máxima para cada una? Porque son 2 casos diferentes. Bueno, el caso de Rosa Cerda ya pasó desde conocimiento público, se dio una sanción administrativa de suspensión de 8 días que pasó del comité al CAL. En este caso, el CAL era responsable, no estuvo normado, no estuvo tipificado de las versiones o de las declaraciones que dio la asambleísta Rosa Cerda, por eso fue con una sanción administrativa que emitió desde el CAL. En este caso vamos a analizar, elaborar el informe y nuestras recomendaciones será llegada a la presidenta de la Asamblea Nacional y la presidenta de la Asamblea Nacional pondrá conocimiento de ese informe al Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional abocará conocimiento de nuestro informe, de ese informe abrirá un debate, luego de ese debate tomará las decisiones los 130 asambleístas si están a favor de ese informe o en contra de ese informe ya con sus votaciones. Ya tenemos en nuestras manos que ha llegado en estos días la denuncia en contra del asambleísta Egner Recalde de la Izquierda Democrática que ha planteado la asambleísta Joana Moraira de la Izquierda Democrática. Vamos a seguir el mismo proceso con las garantías constitucionales para que se pueda defender y de esa manera ser responsable este Comité de Ética de la Asamblea Nacional depurar
de manera transparente analizar y que el pueblo ecuatoriano conozca y sepa de nuestro trabajo de transparencia, de honestidad, que lo vamos pues llevando a efecto. Doctor, como comité de la... se escucha y los asambleístas manifiestan que hay una persecución, que están vulnerando sus derechos a la intimidad, a la privacidad, que de hecho de una u otra forma se están inmiscuyendo en sus cosas personales, sus teléfonos celulares. ¿Es verdad esto? ¿Ustedes se sienten así? ¿Se sienten presionados? ¿Sienten que hay algo ahí que no está bien? Porque ellos, algunos los han manifestado así. ¿Considera usted que eso es cierto? Bueno, no ha habido de nuestra parte como Comité de Ética de la Asamblea Nacional, no ha habido persecución, seguimiento, toda la información que ha apuntado en la denuncia, que han materializado, nosotros hemos revisado esa información. Nosotros no hemos vulnerado derechos que no está dentro de la denuncia que han presentado los asambleístas. En las denuncias que han presentado los asambleístas hemos dado seguimiento qué tipo de pruebas han solicitado. Han pedido que oficie algunas instituciones, lo hemos oficiado, han pedido que comparezca algunas autoridades, funcionarios del gobierno, hemos solicitado, han pedido que oficie algunas personas como para que sean testigos, lo hemos asumido de absoluta transparencia y responsabilidad sin vulnerar esos derechos. Por eso nos da fuerza, energía de poder informar al país de nuestro trabajo que hacemos como Comité de la Asamblea Nacional de manera transparente y responsable. Asambleísta, el caso de también que se rumoró o que hubo de cierta denuncia contra Darwin Pereira, ¿cómo quedó? Y el tema de Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea, que justamente el ex defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, lo acusaba de que él había gestionado cargos a un familiar en la Defensoría del Pueblo de Loja. Bueno, como usted tiene conocimiento, todas las denuncias tienen que venir de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y su reglamento. Un asambleísta tiene que presentar los documentos con prueba y con firmas de respaldo de cada uno de los asambleístas, y de esa manera tiene que presentar no directamente al CAL, al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, tiene que presentar a la presidenta de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional remite al CAL, luego el CAL pide, analiza de manera jurídica y posteriormente, si amerita, remite esa información al Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, de las versiones que se han rumorado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, no ha llegado ninguna información respecto a los asambleístas que hizo en mención. Ahora, mi pregunta va por el tema de la supuesta denuncia que había contra el asambleísta Vanegas y el otro asambleísta que es el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. En ese tema también se está investigando la situación del doctor Vanegas, que al final pues vimos al propio vicepresidente de la Asamblea que hizo como una especie de mediador y llegaron a un acuerdo y todo quedó allí. No sé si ese proceso sigue o en realidad todo quedó stand-by. ¿Cuál es su criterio como asambleísta del bloque de Pachacutic de que tal vez un asambleísta de Pachacutic haya estado involucrado en este tema como Vanegas y no hubiese sido mejor tal vez que en vez de subsanar o en vez de llegar a limar aspereza entre ellos, se investigue estos casos? Nosotros teníamos información, nosotros como Comité de Ética de la Asamblea Nacional no podemos actuar de oficio, la ley es muy clara, se rumoraban, se hacían show los asambleístas y nosotros respetamos, cada asambleísta tiene su función de legislar y de fiscalizar. En ese proceso
nosotros no hemos tenido ninguna denuncia dentro del Comité de Ética que ha llegado de ninguna de las partes. Por lo tanto, si llega al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, nosotros abocaremos conocimiento. Y si no llega las denuncias al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, no podemos actuar de oficio. En ese sentido, estoy seguro, por el bien del país, por el bien de la Asamblea Nacional, por el bien de todos los ecuatorianos, que se transparente todas las cosas que tienen que transparentar. Nosotros estamos para eso y tenemos que asumir lo que faculta la Constitución, a legislar y a fiscalizar. En ese sentido, todos los 137 asambleístas tienen esa misma responsabilidad. Asambleísta, finalmente, ¿cómo ve usted desde su criterio la actuación del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, en la Asamblea? Bueno, el criterio debería ser de todos los 137 asambleístas. Tienen que legislar y de fiscalizar y de transparentar no solo a la Asamblea Nacional, sino a las 5 funciones del Estado y a todos los servidores públicos de este país. Tenemos que ser contundentes, realistas y con objetividad, con documentos, y tienen que rendir cuentas las autoridades, las personas que están involucradas en esos procesos, tienen que transparentar por el bien del país. Muchísimas gracias. Asambleísta, muchísimas gracias. Y para finalizar, quiero decirle a nombre de todos los ciudadanos ecuatorianos y como asambleísta de Pachacutic, porque ustedes tienen un número considerable, ¿no? Una bancada considerable dentro de la Asamblea. Pedimos que por favor se involucren en el tema carcelario y en el tema de seguridad del país. Esto a nombre de todos los ciudadanos. Vamos a involucrar todo en el sistema carcelario del país y también vamos a participar de manera frontal en respecto a defender los recursos naturales. Por eso mi saludo fraterno al Cantón Las Naves de mi querida provincia de Bolívar, a nuestros hermanos que están en pie de lucha, de resistencia, cuidando nuestros territorios, cuidando los recursos naturales, no a la explotación minera, porque el gobierno ha entregado sin la consulta previa, libre, informada, los territorios, cuando el Estado, de acuerdo a la Constitución, tiene que realizar primero consulta previa, libre, informada. Hoy está en pie de lucha, están caminando, está defendiendo su territorio, el agua y la vida. Por lo tanto, mi saludo fraterno, mi fuerzas. Mañana vamos a estar visitando, acompañando. Si como asambleísta de la provincia de Bolívar tengo que actuar con ellos, tengo que plantear medidas constitucionales, ahí lo vamos a estar. Como decía hace rato, en vez de que estén cuidando nuestros territorios, a los compañeros que están luchando de manera pacífica a la fuerza pública, pongan a dar seguridad al pueblo y den seguridad a la gente que se están matando en la cárcel. Y por lo tanto vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, estamos defendiendo la vida de los seres humanos en este país. Gracias al doctor José Chimbo, presidente del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, aquí en el programa Los Especialistas.